¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a resolver este texto que empieza con Horatius Antiquam Urbem, este texto que está tomado del libro primero de Ab Urbe Condita de Tito Livio, y que, como han advertido, se trata de una adaptación del episodio de los Horacios. Bueno, leemos la primera oración, dice Horatius Antiquam Urbem Romam properabat trigeminaque spolia para esse incredibili superbia gerebat. Bien, tenemos dos verbos, properabat y gerebat, dos verbos que están en tercera persona del singular, del pretérito imperfecto, del modo indicativo de la voz activa. Lo advertimos por este formante va, ¿no? Que aparece aquí, que indica tiempo y modo, efectivamente. Y la T, que es la desinencia personal activa para la tercera persona del singular. Tenemos estos dos núcleos entonces, que están coordinados a su vez por este coordinante enclítico, este coenclítico que es una conjunción copulativa. El núcleo del sujeto es Horatius, es el único sujeto para ambos verbos, ¿sí? De modo tal que tenemos un predicado verbal compuesto. Bien. En el caso del verbo própero, es un verbo de primera conjugación, como lo indica esta A, vocal temática, ¿sí? Vocal temática de primera conjugación, es un verbo que puede ser transitivo o intransitivo, según el contexto y si selecciona o no un objeto directo. Acá tenemos un sintagma que está en acusativo, a todas luces, pero que no se trata en realidad del objeto directo, porque el sentido que se activa por contexto para este verbo es su sentido intransitivo. Lo que quiere decir es que Horacio se dirigía rápidamente, se apresuraba hacia la ciudad de Roma. De modo tal que tenemos entonces esta valencia en cuanto al régimen verbal, esta valencia transitiva, y por ende lo que tenemos acá es un intransitiva, ¿no? Lo que tenemos acá es un circunstancial del lugar. Dentro de la taxonomía de los circunstanciales del lugar, podemos decir que es un quo, porque el acusativo, como ustedes recordarán, indica dirección hacia. Puede ir con o sin preposición. Acá, por ahí lo que confunde con un objeto directo es justamente que no hay preposición, porque si lo hubiera, ya directamente uno pensaría en el circunstancial del lugar de manera directa. Pero bueno, no es el caso. Tenemos un núcleo que es urbem dentro del circunstancial, un modificador directo o atributo antiquam, y romam, que es otro sustantivo en acusativo que funciona como aposición, ¿sí? Recuerden que no puede ser modificador directo porque no es un adjetivo, tampoco puede ser otro núcleo porque no hay coordinación entre los dos núcleos, y en última instancia es lo que es una posición porque se trata de un sustantivo que especifica a otro sustantivo, ¿no? De todas las ciudades, Roma. En la segunda parte de la oración lo que tenemos es, por un lado, ahora sí, un verbo con el rasgo más transitivo y su objeto directo que es trigemina spolia. El coenclítico queda por fuera del objeto directo porque, como decíamos recién, es lo que está conectando son los dos verbos, ¿sí? Es como si el que equivale a let, estuviese aquí, ubicado. Dentro del objeto directo tenemos un modificador directo o atributo y el núcleo spolia. Son neutros plurales, ¿no? Esto viene de spolium y neutro. Despojos, ¿no? Los triples despojos o los despojos de los tres hermanos. Praese es otra estructura, es en este caso un circunstancial de lugar. Prae significa delante de y es una preposición que rige ablativo. Tenemos acá el ablativo, praese. Noten que acá este se es el pronombre personal de tercera persona del singular, que como ustedes saben, el se puede estar tanto en acusativo como en ablativo. Es una forma ambigua. Bueno, sabemos que está en ablativo porque el prae rige ablativo. Bien, delante de sí, ¿no? Bueno, ¿y qué llevaba Horacio? Llevaba los triples despojos o los despojos de los tres hermanos
incredibili superbia, ¿no? Un circunstancial de instrumento o de modo, como lo quieran entender, literalmente dice con increíble soberbia. Modificador directo y núcleo son dos ablativos femeninos singulares. Y noten en este caso que tenemos un adjetivo de segunda clase de dos terminaciones genéricas. Se enuncia incredibilis, incredibile. Y en ese sentido, noten que tenemos el ablativo en i. Recuerden que los adjetivos de segunda clase de cualquiera de los subgrupos sostienen el ablativo en i, el ablativo singular en i para los tres géneros. No hay ablativo en e, quiero decir. Bueno, si traducimos hasta acá, dice Horacio se apresuraba, se dirigía rápidamente a la antigua ciudad de Roma. Uno puede en castellano reponer una preposición de porque es casi como una colocación que la lengua pide. Y si no, si quieren ser como muy literales, se dirigía o se apresuraba hacia la antigua ciudad Roma. Pero bueno, es lícito en castellano reponer por colocación esa preposición de. Y el cuenclítico llevaba delante de sí los triples despojos, los despojos de los tres hermanos, con increíble soberbia. Bueno, la siguiente oración es muy sencilla. Dice, quito ad portam capenam pervenit. Bien, noten que en pervenit, el verbo es pervenio, un modificado verbal de venio, por lo que nosotros hemos aprendido venio, que es de cuarta, venio, venis, venire, veni, ventum. Se trata de un perfecto por alargamiento vocálico. Es decir, que la diferencia entre venio, la raíz ven en el infectum y la raíz ven en el perfectum es la cantidad de la e. Pervenio, que es un modificado verbal, un derivado, un compuesto de venio, ocurre lo mismo. Acá no tenemos indicación de la cantidad, como para desambiguar si es un presente o un pretérito perfecto, pero como tenemos un contexto de otros perfectos y el imperfecto anterior, es decir, que está todo narrado en pasado, acá tenemos una tercera persona del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo, de la voz activa. El sujeto sigue siendo tácito o desinencial y todo lo demás es predicado. Quito, ¿sí? Rápidamente. Es un circunstancial de tiempo. Y ahora sí, un quo con estructura de preposición más término. Y adentro lo mismo que pasaba antes. Tenemos dos sustantivos. Uno es el núcleo y otro es la aposición. ¿Sí? Rápidamente llegó a la puerta Capena o a la puerta de Capena. Occurrit fratri suo, juvenis oratia, et superarrogantis viti fortes humeros, Rubens reis ponsi paludamentum, maerens statim cognovit. Bien, tenemos dos verbos, ¿sí? El verbo cognovit y el verbo occurrit. Nuevamente el sujeto para ambos verbos que están coordinados ahora por este et es uno solo y es el sujeto juvenis oratia. ¿Sí? Dos nominativos femeninos singulares, modificador directo y núcleo respectivamente. Noten que acá hay otro adjetivo de segunda clase, perdón. Juvenis, juvene, la joven Horacia. ¿Sí? Este es el sujeto entonces y todo lo demás es predicado. También verbal compuesto, si quieren aclararlo. Los dos verbos están en pretérito perfecto, ¿sí? Y en tercera persona del singular. Tanto ambos en modo indicativo como en voz activa. Noten que este verbo occurrit es el verbo ocurro, que a su vez es un modificado verbal, un compuesto de curro. ¿Sí? Recuerden que curro es de estos verbos que hacen perfecto por reduplicación. ¿Sí? El perfecto de curro es cucurri,
Por eso el de ocurro es ocucurrit, ¿sí? Duplica una sílaba a la raíz. ¿Mm? La consonante con la vocal de la raíz, Q, reduplica, cucurri. O cucurri, en este caso. Si curro es correr, o curro es salir al encuentro, ¿no? Correr para encontrarse con, digamos así. Y acá como formante de perfecto tienen la famosa U semiconsonántica, ¿m? Que aparece en Maui, etc. La particularidad es que el verbo cognosco tiene un infijo SC en presente, en infectum, que fuera de infectum cae. Por eso no es cognoscaui, sino directamente cognoui. Bien. Modificadores verbales. De ocurrit tenemos acá esta estructura de dativo, ¿sí? Fratri es el dativo singular de frater y suo, el modificador directo, es un pronombre posesivo, ¿no? Salió al encuentro de su hermano. Si lo quieren tomar como un objeto indirecto, porque está en dativo, lo acepto, no hay ningún problema. Técnicamente es un dativo de proximidad, ¿sí? Muchos verbos que implican movimiento y acercamiento, particularmente, ir hacia, con el sentido de acercarse, de aproximarse, muchas veces van acompañados de un dativo que técnicamente no es el objeto indirecto, tampoco sería un dativo de interés, pues no tiene que ver con quién se perjudica o quién se beneficia por la acción, no es el interés de quién se realiza la acción, sino este dativo de proximidad, ¿no? Que indica el punto de encuentro. Técnicamente eso es lo que es este dativo, es un uso particular del dativo con este tipo de verbos, pero bueno, si lo ven como objeto indirecto tampoco pasa nada. Y después tenemos superarrogantis, viri fortes, húmeros. Todo esto es un sintagma y todo este otro, hasta paluda penton, es el segundo modificador del verbo. Después a su vez tiene maerens y por último statim. Menciono esto así de entrada para que vean, para que vean un poco la estructura general de la segunda parte de la predicación, habida cuenta de que la dificultad que, a mi modo de ver, presenta esta estructura, tiene que ver con la variedad de adjetivos de segunda clase que aparecen y que no siempre es fácil ver la concordancia, se difumina un poco, con preposiciones en el medio, el verbo cognosco, que además es transitivo, necesita un objeto directo, ¿no? Pues bueno, todos esos elementos hay que ver cómo se arma digamos, el rompecabezas. Super, además, es una preposición. Super es una preposición que rige acusativo. Entonces hay un montón de acusativos. Hay que distinguir los acusativos que están con super, regidos por la preposición. Una preposición que da cuenta de un circunstancial del lugar sobre algo, digamos así, de los acusativos que forman parte del objeto directo. Lo que reconoce la joven Horacia. ¿Sí? Tenemos la preposición super entonces, que rige acusativo. Arrogantis viri está en genitivo, no puede ser. Fortes está en acusativo, entonces sí es la palabra regida por super, pero como es un adjetivo hay que seguir leyendo y llegamos finalmente a húmeros. ¿Sí? Este es el acusativo, húmeros, que rige super. Pasa que en el medio hay complementos especificativos o un complemento especificativo y un atributo, ¿no? Sobre los hombros, sobre los fuertes hombros, y acá tenemos otro adjetivo de segunda clase de dos terminaciones genéricas, fortis forte, del arrogante varón, y acá está el especificativo. Viri es el núcleo y arrogantis es el modificador directo. Este arrogantis, otro adjetivo de segunda clase que es arrogans, arrogantis. Es decir, adjetivo de segunda clase pero de una sola terminación genérica.
Vale para los tres géneros, entonces. Noten que este genitivo no es especificativo porque no está modificando a un sustantivo como especificativo en términos de que hay que anteponer la preposición de en la traducción, sino que es un adjetivo que concuerda en caso, género y número con witty. Digo, arrogantis está en genitivo porque modifica witty, que está en genitivo, en ese sentido. Y el objeto directo, bueno, hasta acá lo que dice es sobre los fuertes hombros del arrogante varón. Lo que reconoce la joven Horacia, que está del encuentro de su hermano Horacio, es la capa, ¿no? Este paludamentum, ¿sí? Es el núcleo del objeto directo, esa capa roja. Rubens, de hecho, es el modificador directo. Noten que Rubens es otro adjetivo, Rubens rubentis, otro adjetivo de segunda clase de una terminación genérica. Que sea de una terminación genérica significa que Rubens vale tanto para el nominativo masculino singular como para el nominativo femenino singular y para el nominativo neutro singular. Solo que si es neutro, Rubens, el acusativo tiene que ser igual, porque en los neutros se neutraliza, se diluye la oposición morfológica. Entonces Rubens, que es por ahí lo difícil de ver, está en acusativo neutro singular y concuerda por ende con paludamentum, que también está en acusativo neutro singular. Y en el medio un especificativo, regi sponsi. Sponsi, ¿sí? El genitivo masculino singular, de sponsus, y regi viene de regius, regia, regium, ¿sí? Real en el sentido de la realeza. Es el modificador directo de sponsi. Después tenemos otro adjetivo, hay muchos, otro adjetivo de segunda clase. Pues decía, la dificultad acá está con los adjetivos, me parece a mí. Que es maerens, maerentis, que significa afligido. Ahora, ¿quién está afligido o afligida porque reconoce la capa roja de su esposo? Es Horacia. Entonces, este maerens es un nominativo femenino singular. Cuando el adjetivo es de una sola terminación genérica, de la misma forma vale para muchos géneros y distintos casos. ¿Sí? Entonces ahí está lo que se vuelve confuso. Este maerens, a través del verbo, está modificando a Horatia. Cuando yo detecto que modifica Horatia, ahí es que puedo decir que es un nominativo femenino singular. Y que por ende funcionan como predicativo subjetivo, porque desde el predicado modifica el sujeto y a través del verbo, y no obligatorio porque el verbo no es copulativo, es decir, que puede no estar y no pasa nada. Pero noten, ¿no?, que tenemos un adjetivo que termina en ns y está en acusativo neutro singular y otro adjetivo que termina en ns y está en nominativo femenino singular, ¿no? A esto me refiero con que la complejidad de esta oración tiene que ver con los adjetivos de segunda clase y ver bien las relaciones de concordancia y por ende las relaciones sintácticas. Statim es un adverbio de tiempo, por ende un circunstancial de tiempo. La traducción queda: la joven Horacia salió al encuentro, corrió al encuentro de su hermano y sobre los fuertes hombros del arrogante varón, statim cognovit, al instante reconoció afligida, angustiada, maerens, Rubens regis sponsi paludamentum. La capa roja, o la roja capa, del esposo real. De su esposo real, real en el sentido del reino, o del esposo del reino, de la realeza. Bien, pasamos a la siguiente oración entonces. Dice, tum lacrimas virgo flaueas suavesque crines solvit, et tristi nomine sponsum mortum inenarrabili dolore appelavit. Bien, tenemos dos verbos
en perfecto también, solvit y apelawit conectados por un et coordinante copulativo. Y en este caso, el sujeto es Virgo, ¿sí? También para ambos verbos. Bueno, acá hay una opción con lacrimans, ¿sí? Si entender lacrimans como modificador directo de Virgo o como predicativo subjetivo. Yo lo entiendo como predicativo subjetivo, pero lo pueden pensar también dentro del sujeto y no hay ningún problema. Para mí el sujeto es solamente Virgo. Insisto que la otra lectura también es atendible. Bien, tenemos un circunstancial de tiempo que es tum. Entonces, lacrimans como nominativo femenino singular es un predicativo subjetivo no obligatorio porque el verbo solvit no es copulativo. Y acá una nota al pie, no sé si encontraron en el diccionario lacrimans, pues en realidad deriva del verbo lácrimo, llorar, y se trata de algo que vamos a ver más adelante con la sistematización de los participios en latín. Es un participio presente activo técnicamente. Se enuncia lacrimans, lacrimantis, y como podrán ver, se enuncia como un adjetivo de segunda clase de una terminación genérica. Del tipo de muchos de estos que vimos recién, maerens, maerentis, rubens, rubentis, arrogans, arrogantis, lacrimans, lacrimantis. Bueno, es un adjetivo, ¿sí? Lacrimans funciona como adjetivo efectivamente, concuerda en caso género y número nominativo femenino singular con Virgo, pero deriva, digamos, tiene una raíz verbal, a diferencia de los anteriores, ¿sí? Por eso técnicamente es un participio que, bueno, veremos más adelante. Es un tipo de participio que es el participio presente activo. En latín tenemos 4 tipos de participio, pero bueno, insisto, eso se verá más adelante. Entonces, digamos, si traducimos lacrimans como modificador directo, es la llorosa doncella, ¿no? En el sentido de cuando estaba llorando, al llorar, llorando la doncella, ¿sí? Por estos participios presentes, vamos a ver después también, cuando sistematicemos esto, se pueden traducir en castellano como gerundios. Pero bueno, lo pueden traducir entonces como llorando la doncella o la, una traducción incluso más libre, afligida, lacrimosa en el sentido de que, bueno, llena de lágrimas, ¿no? Bueno, ¿qué hizo? Solvit crines flaueas suavesque. Tenemos acá un objeto directo, el verbo solvo es transitivo, y el cuelo que está coordinando son 2 modificadores directos, ¿sí? 2 atributos de crines. Cabellos suaves y dorados, rubios. ¿Y qué hizo? Al ver, bueno, que viola los despojos del marido, lo llamó, ¿no? A Pelawit, llamó a quién? A su esposo muerto, sponsum mortum. Y acá tenemos 2 sintagmas de ablativo. Uno de modo, ¿sí? Con inenarrable dolor. ¿Sí? Noten que otra vez tenemos un adjetivo de segunda clase de 2 terminaciones genéricas, inenarrabilis, inenarrabile, y acá está el otro, tristis, triste. Modificador directo y núcleo, modificador directo y núcleo. Noten que en ambos casos la I del ablativo. Bien. Este tristinomio lo vamos a traducir, pensar como un circunstancial de medio o instrumento. Lo llamó por su triste nombre. Digo usar por porque si traducimos con, se confunde con el con de con inenarrable dolor.
De manera tal que queda la oración. Entonces, la llorosa doncella, o llorando la doncella, soltó, ¿sí? Liberó sus suaves y dorados cabellos. E tristi nomine, y por el triste nombre, apellavit, llamó sponsum mortum, a su esposo muerto, inenarrabili dolore, con inenarrable dolor. Movit impio victori crudelem animum comploratio sororis, nam ipse minaces hostes incruento cartamine pervicerat, magnumque erat ad omnium Romanorum gaudium. Bueno, tenemos un poco de todo aquí. Si vamos atrás para adelante, cosa que sugiero cuando se empiezan a alargar las estructuras, tenemos el verbo erat, un coordinante que, otro verbo pervicerat, un coordinante nam y el verbo movit. En el caso de movit tenemos el verbo moveo, ¿sí? Es la tercera persona del singular del pretérito perfecto del modo indicativo de la voz activa del verbo moveo. Pervicerat, ¿sí? El verbo es pervinco, ¿sí? El verbo winco, acá un derivado, un compuesto, hace wiki en perfecto, ¿sí? Este es un infijo nasal que suele caer fuera de infectum. Entonces tenemos tema de perfectum pervic, formante era y la desinencia personal. De modo que tenemos una tercera del singular del pretérito pluscuamperfecto del modo indicativo de la voz activa. Y acá el imperfecto de sum. El sujeto para movit claramente es comploratio sororis, ¿sí? El lamento de la hermana. Porque ahora narra desde el punto de vista de Horacio, ¿no? Entonces el lamento de la hermana movió. Pues ipse minaces hostes incruento cartamine pervicerat. Ahora, el sujeto de pervicerat no va a ser comploratio sororis, sino ipse, él mismo, ¿sí? Que tienen ahí anotado que es este pronombre demostrativo que significa el mismo, este nominativo masculino singular, se refiere a Horacio. Entonces cambia el sujeto, tenemos otra oración, ¿sí? Y en el caso de erat, también cambia el sujeto porque el sujeto es gaudium, ¿sí? O si quieren, omnium Romanorum gaudium, ¿sí? La alegría de todos los romanos. De modo tal que desde movit hasta sororis tenemos la primera suboración, desde ipse hasta pervicerat tenemos la segunda suboración, y desde magnum, que se interrumpe con el que, porque el que es como si estuviera acá, retoma en erat y hasta el final la tercera suboración. Si vamos a la primera, sujeto y predicado primero y el sujeto después, complorationis es el núcleo del sujeto, sororis es el especificativo, ¿sí? El lamento, ¿no?, de la hermana. Crudelem animum va a ser el objeto directo del verbo moveo, dos acusativos masculinos singulares. Y por último, impio victori es el objeto indirecto, está en dativo, victor victoris. Impius, impia, impium, adjetivo de primera clase. Hasta acá lo que dice es, el lamento de la hermana conmovió el cruel ánimo al impío varón. Movió en el sentido de mover las emociones. Pues, nam ipse, y acá tenemos el otro predicado, pervicerat, ¿no? Había vencido, verbo transitivo también, tenemos un objeto directo que es minaces hostes. Después, incruento cartamine es un circunstancial de lugar. Perdón, quono ubi. In más ablativo.
Minaques hostes es el objeto directo, modificador directo y núcleo respectivamente. Noten que minaques viene de otro adjetivo de segunda clase, de una terminación genérica, minax, minakis. ¿Sí? Sigue el modelo de audax, audakis. En circunstancias del lugar tenemos un subordinante y un término, cruento modificador directo y certamine, ¿no? En un cruento certamen, en el sentido de una cruenta batalla, un cruento enfrentamiento. Había vencido, él mismo, ¿no? Ipse había vencido per vicerat, minaces hostes, a los amenazantes enemigos, incruento certamine, en un cruel enfrentamiento. Magnumque erat omnium Romanorum gaudium. ¿Sí? Entonces tenemos el predicado que es magnum erat, el núcleo que es gaudium, gaudium I es un neutro de segunda declinación, por eso magnum está en neutro, es el predicativo subjetivo obligatorio, nominativo neutro singular. ¿Sí? Grande era la alegría, omnium Romanorum, de todos los romanos. En este especificativo que está en genitivo, genitivo masculino plural, el núcleo es Romanorum y omnium es el modificador directo o atributo. Acá aparece otro adjetivo de segunda clase, bueno, es sustantivo, adjetivo modelo de dos terminaciones, omnis, omne. Noten que como todo adjetivo de segunda clase sigue tema en i, salvo unos poquitos, y por lo tanto el genitivo plural es en ium. Bien, repaso la traducción de esta oración entonces. El Comploratio Sororis, el lamento de la hermana, conmovió el cruel ánimo al impío varón. Nam, pues, ipse, el mismo, pervicerat, había vencido, minaces hostes, a los amenazantes enemigos, incruento certamine, en un cruel enfrentamiento. Magnumque, y grande, era, y grande era, omnium Romanorum gaudium, la alegría de todos los romanos. Y el final del pasaje. Itaque ante plenos pavoris oculos senatorum populique sine mora acri gladio furens transfixit in son tempuelam. Bueno, tenemos un solo verbo que es el verbo transfixit, es un perfecto de transfingo, ¿no? Un perfecto por sigmático, quise decir, es decir que acá está X esconde el encuentro entre la G y la S, la fusión gráfica. Perfecto sigmático, tercera persona entonces del singular, del pretérito perfecto, del modo indicativo de la voz activa. Bien, el sujeto es tácito o desidencial, todo es predicado. Bueno, este itaque en rigor es un nexo extraoracional, así que lo dejamos fuera del predicado. A partir de ante y hasta el final, todo es predicado. Bien, tenemos como modificadores verbales una estructura de ante rige caso acusativo, este es el acusativo núcleo del término, y una estructura de sine que rige ablativo, que está mora. Entonces, desde acá hasta acá hay una estructura, además este que es como si estuviese acá, y por ende son los genitivos que modifican a óculos. Sine mora, acri gladio, furens, es un nominativo, en son tempuelam, claramente acusativo femenino singular, es el objeto directo.
atravesó a la inocente muchacha. Ante oculos plenos pavoris, ¿sí? Es un circunstancial, si quieren, de lugar, es más de la circunstancia, ¿no? Ante los ojos, ¿sí? Vamos a poner circunstancial solo, incluso, porque técnicamente, lugar en el sentido de la disposición del espacio, si quieren. Ante término, el núcleo es el acusativo masculino plural óculos. Fíjense que óculos tiene plenos, que es el adjetivo que concuerda con óculos, y pavoris, que es un genitivo. Es un genitivo regido por plenos, ¿no? Los ojos llenos de pavor, llenos de miedo, de terror. Entonces, el modificador directo tiene un núcleo y un genitivo régimen, ¿sí? Pavoris queda dentro del modificador directo porque está atado a plenos. Plenos rige genitivo. Dato que aporta el diccionario. Entonces, pues llenos de qué. Y ese de qué va en genitivo. Por eso está dentro del modificador directo. Porque si lo dejamos fuera, al nivel de plenos y del resto, es como si fueran los ojos de pavor. No, son llenos de pavor, llenos de terror. Y ahora tenemos dos especificativos, ¿no? De los senadores y el pueblo, y del pueblo. Un circunstancial de tiempo, sin demora, sin emora. Uno de instrumento, acri gladio, ¿sí? Con la espada dura, con la dura espada, con la áspera espada. Incluso con la punzante, ¿no? Porque acri tiene ese sentido, ¿no? De una punta filosa, etimológicamente. Y furens, otro adjetivo de segunda clase, furens, furentis, que acá está en nominativo masculino singular, concuerda con el sujeto tácito, dedicativo, subjetivo, no obligatorio. A través del verbo modifica al sujeto desinencial. Bien, repasamos la traducción entonces. Itacue, y así, ante plenos pavoris oculos senatorum populique, ante los ojos llenos de pavor, llenos de terror, llenos de miedo, de los senadores y del pueblo, senatorum populique, sin demora, transfixit, ¿no? Atravesó, el perfecto de transfigo, atravesó furens, furioso, fuera de sí, enajenado, acri gladio, con la dura espada, con la puntiaguda espada, con la filosa espada, a la inocente muchacha. Bien, hasta aquí.